Tú no eres, Señor, así. Y aun cuando nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tu carácter, Jehová, grande, temible, lento para la ira, grande en misericordia, abundante en amor fiel. Yo no puedo hacerlo por ti, tú tienes que depositarte en el Señor. Ese es el tiempo, ese es el momento de tomar una decisión, la decisión de vivir depositado en sus brazos, creyendo a su palabra. Escuchamos tu latido. Escuchamos, Señor, recostamos la cabeza en tu pecho, como el apóstol Juan nos enseña a hacerlo, quien recostaba continuamente su cabeza en el pecho de su Padre, al punto que Jesús le llamó hijo. No queremos ser indiferentes, Señor, a cada latido de tu corazón. No queremos, Señor Dios, tú estás hablando. Tú hablas, tienes una voz. Y es seguro obedecerte. ¿Podrías hacer el milagro de quitar mi dureza, mi endurecimiento, mi terquedad? Ese es el milagro, Dios. Ser sensibles a ti y a lo que tú estás hablando, Señor, a lo que tú estás diciendo, Padre, y obedecer sin pensar dos veces. No necesitamos pensar dos veces un mandamiento tuyo. Es seguro, es beneficioso, aun cuando no lo entienda, es seguro. Te adoramos Jesús, te adoramos Cristo. Eres mi primer amor y solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que en los brazos de papá. Tú eres mi primer amor, solo en tus brazos quiero estar. No hay mejor lugar que los brazos de papá. Jesús. Del abrazo del Padre usted va a abrazar a 3 personas a su alrededor. Amén. ¿Escuchó? Abrazar. Un abrazo especial. Amén. Damos gracias a Dios por su presencia en medio nuestro. Bienvenidos todos en esta mañana. Damos un cordial saludo a los amigos que nos visitan en
Hermanos, amén, recibo su abrazo. Y a nuestros pequeños queremos invitarlos al tiempo de niños. Ellos han estado donando ahorita con nosotros, ahora van a su enseñanza. Así que les invitamos a los pequeñitos hasta los 11 años de edad. Qué seguro es confiar en nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén. El mundo tiene un juez. Él es nuestro juez, pero también es nuestro Padre. Bienvenido, Freddy. Estaba al otro lado del mundo, literalmente. Ya está con nosotros de regreso. Bienvenido. Enviamos un misionero a la China y ya regresó. Porque realmente la excusa fue un viaje de negocios, pero en realidad el motivo era ser evidencia de Cristo allí. Gloria a Dios por todos esos testimonios, Freddy. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El oír de la fe es el tema de esta mañana. El oír de la fe. Amén. Vamos a Hebreos 4. Y no quiero que usted pierda hacia dónde estamos yendo. Si usted capta hacia dónde estamos yendo, vamos a ser poderosamente bendecidos. El oír espiritual es el oír que va acompañado de fe. Cuando hablamos un nuevo oído, un oído circuncidado, estamos hablando de lo mismo. Cuando estamos hablando de una sensibilidad a Dios, estamos hablando de eso. No solamente se aplica al oír, se aplica al ver. Nuestros sentidos espirituales podríamos llamarles, para usar una figura, ver y oír. Y el llamado que Dios nos está haciendo es a ver y oír lo que Él está diciendo, lo que Él está haciendo. Si yo me dispongo a ver y oír lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo, téngame por seguro, vamos a disfrutar una vida de poder. Una vida que le llama Hebreos el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? ¿A qué hacemos referencia con el reposo de Dios? El reposo de Dios es que ya no vivimos una vida de esfuerzo, una vida basada en el autoesfuerzo, una vida que estamos tratando nosotros de lograr la aprobación de Dios, la aceptación de Dios. Es una vida que ha reposado, dice, de sus obras. Repito, ¿qué es el reposo de Dios? Es la dicha que disfruta todo aquel que ha abierto su oído y que toma a Dios en serio en lo que Él está diciendo. Hermanos, no todos lo toman en serio. No todos deciden creer a lo que Dios está hablando. ¿Qué pasa con esas personas? No disfrutan el reposo de Dios. El reposo de Dios es el resultado del creyente que sabe oír. Y es una vida de descanso en lo que Dios ha hecho. Dice que Dios terminó todas sus obras. Dios no está haciendo nada nuevo. Dios no está trabajando. Dios terminó su obra y Él reposó de sus obras acabadas. Ahora, cuando yo sé escuchar, el milagro que sucede es que entonces mi vida experimenta el poder de una vida reposada. Donde yo veo todos los días, yo me dedico a conocerle, a escucharle, a amarle. Y yo veo a Dios todos los días. Mientras yo estoy escuchándole a Él, yo veo a Dios todos los días trabajando y haciendo lo que yo no puedo hacer. ¿No es maravilloso aquello? Que podamos ver a Dios haciendo lo que nosotros no podríamos hacer jamás. ¿No es maravilloso ver que Dios podría estar siendo el Padre que yo no puedo ser?
¿No es maravilloso ver que Dios puede llevar a cabo el pastoreo de mi familia cuando yo no lo puedo hacer? Cuando Dios puede amar a la esposa con un amor sobrenatural por medio del esposo. Las obras de Dios que fueron acabadas desde el inicio se hacen evidentes en el corazón que sabe oír. Y ese oído, hoy quiero que veamos otro término para ese oído, se llama el oír de la fe. Hebreos 4. Por tanto, temamos. Un subtítulo que le puse a este mensaje es temiendo a la majestad y dignidad de Dios. Porque dice, verso 1, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Está la promesa. Pero si yo no sé temer, no alcanzaré. Parecerá que no hemos alcanzado. Pero pastor, qué reposo, mi vida es un caos. Pastor, los pensamientos con los que lucho. Pastor, estas situaciones. Parece que no lo has alcanzado porque no tememos a su voz. Temamos, dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Hemos recibido la buena nueva, la noticia de su presencia en nosotros, como también a ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos en este contexto? Israel. Israel no temió a Dios. Israel no tomó a Dios en serio. Dios habló, Dios dijo, Dios se mostró, Dios los acompañó 40 años, día y noche, pero ellos estaban enceguecidos, ensordecidos a toda evidencia de Dios. Y esa generación no entró en el reposo de Dios. Escúcheme. Fueron salvos de Egipto. Fueron salvos de Faraón, pero no entraron al reposo. Hay una gran diferencia entre los dos hechos. Tú puedes ser salvo. Tú un día seguramente vas a ir al cielo, seguro, por tu fe, porque la fe es en Cristo. Pero no disfrutas las obras de Dios acabadas y terminadas hoy, por un corazón que no le teme. Hermanos, no es trivial, es muy serio. Es trascendente. Y yo oro que todos nosotros, en nuestros corazones, arda hoy una decisión. Señor, en tus brazos, en lo que tú estás diciendo, yo voy a confiar. Yo voy a obedecer, no porque entienda, obedezco porque es seguro obedecerte. Señor, quiero vivir con cada palabra que sale de tu boca. Porque no es el pan físico el que me hace vivir, sino escucharte hablar a ti, Señor. ¿Cuál es la solución a las finanzas rotas? ¿Cuál es la solución a la decepción y desilusión traída por una enfermedad? El oír de la fe. En verdad, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Ellos, como nosotros, recibimos la buena nueva, el Evangelio. El Evangelio es la bendición de Dios por medio de la simiente de Abraham, Cristo. Ahora dice,
Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Se dan cuenta? La palabra la oyeron, pero no les aprovechó. Por no ir acompañada por fe. Podemos oír, pero solo el oír de la fe es el que produce entrar en el reposo de Dios. Dice, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Hermanos, ese reposo es para todos los que hemos creído. El poder de Dios, las obras de Dios, las misericordias de Dios. No es el deseo que nuestras familias fracasen. No es el deseo que nuestros hijos fracasen. No es el deseo de Dios que nuestras familias se rompan, que los matrimonios se rompan. No, mi hermano, ¿quién nos dijo eso? No es el deseo de Dios que los creyentes estén sufriendo por las mismas enfermedades de Egipto. No es la voluntad de Dios. Eso hay que dejarlo claro. Su deseo es que entremos en el reposo. Ese es su corazón, porque Él es nuestro Padre. ¿Qué padre daría una víbora a su hijo que le pide comida? ¿Y por qué nosotros nos acostumbramos a una vida sin reposo? ¿Por qué nosotros nos acostumbramos a una vida común? Por no ir acompañada por la fe. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiere decir, hay un reposo. Eso es lo que está diciendo. Póngale atención. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ya está el reposo, ya está acabado. Y aunque está acabado, podríamos no disfrutarlo. Israel perdió el reposo de Dios porque no escucharon con fe. Hermanos, escúcheme, voluntariamente se endurecieron. Voluntariamente se endurecieron. Israel es un corazón a quien la palabra no le aprovechó por no ir acompañada de fe. ¿Fe en qué, pastor? ¿Fe en qué? Porque tenemos que ser precisos y exactos. No es fe en cualquier cosa. ¿Fe en qué? Fe, escúcheme, en la dignidad de Dios. Hermanos, ¿por qué lo escuchamos? Porque Dios es digno. ¿Por qué le entregamos nuestra vida? ¿Por qué le servimos con nuestra vida y con todo lo que Él nos ha dado a Él? ¿Por qué? ¿Porque Él me bendice? No, porque Él es digno. Hermanos, si esto es lo que marca toda la diferencia, entender que Él es, y porque Él es, entonces Él espera nuestra respuesta. Hermanos, ¿fe en qué? Fe en su majestad. Él es Rey. Repito, Él es el Rey absoluto del mundo, de los cielos, de la tierra. ¿Fe en qué? En la grandeza de Dios. Fe en el poder de Dios. Fe en que Dios es único y suficiente. Fe en que Dios merece toda mi atención. Hermanos, Dios merece mi atención. No es que Dios me pide y yo tengo la opción. No, Él merece que lo escuche. Él merece. Salmo 95, 6. Fe en que Dios es nuestro hacedor, nuestro Dios. Nosotros somos el pueblo de su pastoreo, las ovejas de su mano. Vengan, adoremos y postrémonos. Es una actitud, es una vida. Esto no es un culto de domingo.
Eso es una vida que continuamente se inclina. Es una vida inclinada. Dios nos llamó a vivir una vida postrada, una vida de rodillas. Todo en nosotros tiene que ser una manifestación, una evidencia de Salmo 95:6. Vengan, adoremos, postrémonos, doblemos la rodilla ante Jehová, nuestro Hacedor. Ese es su nombre, nuestro Hacedor es su nombre. Y por eso Él merece. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, el pueblo que Él pastorea, y las ovejas de su mano somos nosotros. La oveja depende 100% del pastor. Nunca se nos compara a nosotros los creyentes de una manera tan frecuente en la Escritura como se lo hace con las ovejas. Somos las ovejas de su mano. De su mano dependemos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro papá, lo que hemos declarado. Él es nuestro todo, familia. Ahora ahí viene la exhortación. Si oís hoy su voz, entonces no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Ya hablamos eso en otro mensaje. Meriba, la contienda. Dios no nos llamó a vida de contienda. La contienda es evidencia de que yo no estoy escuchando. Peleas, quejas, murmuraciones, probar a Dios. ¿Será que Dios está con nosotros? Todas esas cosas son evidencias de un corazón que no está escuchando. Hermanos, dice, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó aquella generación. ¿Se imaginan? ¿Cuánto hay que endurecerse para que Dios se enoje con una generación? Si su nombre es lento para la ira. Hermanos, no hay cosa que enoje más a Dios que un corazón que resiste escuchar. Un corazón que resiste oír con fe. Hermanos, vamos traduciendo esto para que se aplique y usted vea la aplicación de esto. Un corazón que quiere seguir viviendo por lo que él puede lograr con sus propias fuerzas y no dependiendo de Dios diariamente. Eso se va a aclarar más dentro de unos minutos. Por 40 años me repugnó y dije, es un pueblo que se desvía, es un pueblo que divaga en su corazón, no conocen mis caminos. Juré en mi ira, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Qué tremendo. Hermanos, la maldición de la vida basada en el esfuerzo humano. Y el mundo dice, esfuérzate y sé tu mejor versión. Yo te digo, eso es maldición. Ten cuidado con eso. Esfuérzate y alcanza tus sueños. Cuidado, es maldición. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Lo vamos a ver. Hermanos, el oír con fe, el oír de fe es determinante para participar del reposo de Dios. La vida en reposo espiritual solamente es posible por el oír que va acompañado de fe. El oír que toma a Dios en serio en quién es Él y lo que Él dice. Pablo tiene que abordar en su carta a los Gálatas, vamos a ir a Gálatas 3. Pablo tiene que abordar en su carta a los Gálatas un problema importante en las iglesias de esa región. Gálatas no son los miembros de una iglesia, no, Gálatas son los miembros de varias iglesias en una región. Esa región se llamaba Galacia y en esa región de Galacia habían varias iglesias. Es una carta dirigida a un conjunto de iglesias en una región. Pablo tiene que abordar en su carta a los Gálatas un problema importante en estas iglesias. ¿Cuál es el problema de estos hermanos? Ellos han pasado a vivir por sus esfuerzos propios.
En otras palabras, son una iglesia que ya no depende de Dios. Ya no depende de lo que Dios hizo en Cristo. Ya no depende de maravillarse día y noche en la obra que Cristo hizo. Ya no disfruta, ya no se maravilla. Parece que eso fue solamente para ellos un curso de introducción y ahora venga lo siguiente. ¿Qué nos toca, pastor? No entendieron que la vida está en la cruz de Cristo. Conocer a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección y proclamarlo, conocerlo, maravillarnos, y entonces a partir de ese entendimiento todo el bien de Dios sobre nuestras vidas. Sin embargo, ellos ahora viven según el esfuerzo propio. Ellos han abandonado la vida de fe en la obra de Cristo y ahora han volcado su confianza al esfuerzo propio mediante el cumplimiento de las obras de la ley como esperanza de salvación. Entonces, el esfuerzo propio de ellos se traduce en que ahora ellos quieren guardar las obras de la ley para ser salvos. Pablo le llama a eso otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, de ahí añade Pablo. Le llama, sino que han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Qué es la vida del esfuerzo propio? Escúcheme. La vida del esfuerzo propio es una perversión del evangelio de Cristo. Y hoy ese mensaje es muy popular. Hermanos, Dios nos dé discernimiento para comprender, discernir qué es falso evangelio. Falso evangelio, aquello que apela a tu esfuerzo, aquello que apela a tu capacidad. No, mi hermano, si hay un esfuerzo que vamos a hacer, es un esfuerzo por depender de Cristo. Mi fe no es tan fuerte, pero si yo pongo mi fe en la fe de Cristo, la fe de Cristo puede hacerlo todo. Hermanos amados, esto es muy profundo y a la vez muy poderoso. Mi fe es pequeña y no se trata del tamaño de mi fe, sino que mi pequeña fe la ponga en la fe más grande, la fe de Cristo. Por eso dice Gálatas, ahora ellos confían en las obras de la ley. Pablo les recuerda a los Gálatas del llamado de atención en Gálatas 1, Gálatas 2, no vamos a leerlo, pero yo le narro. Pablo les empieza a recordar a los Gálatas del llamado de atención que tuvo que hacerle Pablo a Pedro en Antioquía. Cuando por un momento Pedro dejó de compartir con los hermanos gentiles, el gran apóstol Pablo, exhortando y llamando al orden, corrigiendo al gran apóstol Pedro. ¿Por qué? Pedro deja de compartir con los hermanos gentiles. Los creyentes gentiles no se circuncidaban. Entonces para los judíos, aún los judíos que habían llegado a creer en Cristo, ellos todavía no entendían que la salvación también era para los gentiles y que sus hermanos gentiles, aun cuando ellos no se circuncidaban, porque para el judío en la ley concluía que él no podía tener comunión con gentiles. Y si un gentil se convertía, tenía que circuncidarse. Entonces Pablo ve a Pedro, que Pedro, cuando llegan de Jerusalén, judíos hermanos, Pedro se hace a un lado y deja a un lado a los hermanos gentiles. ¿Por qué? Por el temor al que dirán. Pero aún más que eso, entendamos esto. Los creyentes gentiles no se circuncidaban. Ya había quedado claro que no se les iba a ordenar a los creyentes gentiles a circuncidarse. A todos los creyentes en Cristo no debían circuncidarse, porque había quedado claro que la justificación no era por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. No es por lo que hacemos, sino por la fe de Cristo. Entonces,
muchos judíos creyentes aún no se asociaban con los gentiles creyentes por esa razón. Eran creyentes en Cristo, ambos, judíos y gentiles, en las iglesias del primer siglo. Pero los judíos creyentes no querían asociarse con los gentiles creyentes, con los que no eran judíos, pero que habían creído en Cristo, como ellos acá también habían creído. Hermanos, en Cristo se borra toda división racial. ¿Cuál es la solución a los problemas supuestamente raciales? Es Cristo, hermanos amados. Y otra cosa, dejemos de ver problema racial donde no lo hay. Mis hermanos amados, es importante que veamos. Pedro, al ver la visita de aquellos hermanos judíos, se comportó hipócritamente por temor al qué dirán y dejó de relacionarse con los hermanos gentiles. Qué tremendo. Pablo reprendió a Pedro y toma ese ejemplo para reprender a los Gálatas, quienes eran iglesias de gentiles que habían recibido el evangelio de la fe de Cristo. Pero de repente ellos están basando su salvación en el esfuerzo propio del cumplimiento de la ley. Es necesario meditar en lo que sucede cuando empiezas a vivir en base al esfuerzo propio. Una de las más grandes consecuencias es que el evangelio es corrompido. Las relaciones sufren por una vida del esfuerzo propio. Nos lleva a aislarnos de nuestros hermanos. Una vida basada en el esfuerzo. Porque como yo me esfuerzo y como yo creo que depende de mí, yo empiezo a evaluar a otros también por cuál es tu esfuerzo. Tengamos cuidado con esa medida, iglesia, porque es una medida nociva, venenosa. Evaluar a nuestros hermanos por su esfuerzo, su desempeño. Sí, es necesario exhortarnos, es necesario motivarnos, corregirnos. Pero hermanos, nunca cambia el concepto que tenemos de nuestros hermanos si es que estamos en Cristo. Yo veo a mi hermano en Cristo y como tal voy a ser canal para él. Voy a ser paciente con él. Dios ha sido paciente conmigo. ¿No lo ha sido con usted? Es la misma paciencia que voy a mostrar para mi hermano que necesita crecer. Pero no lo voy a descartar. No lo voy a echar fuera. ¿Por qué? Porque en Cristo ahora solo hay un hombre. Solo importa un hombre. Y es Él. Es todo lo que importa. Y que todos lleguemos a la estatura de Cristo. El varón perfecto. El hombre maduro. Hermanos, el evangelio es la buena noticia de Dios bendiciendo a todos los que depositan su confianza en la obra de Cristo. Pero cuando crees que la aprobación de Dios depende de tu capacidad de cumplir las demandas santas de Dios, tu vida entonces presenta un mensaje corrompido. Sí, Cristo me salvó, pero yo creo que mi vida depende de mi capacidad. Entonces, evangelio corrompido. Un evangelio que no lo es. Si fuimos salvados para una vida santa, sí, se nos llama a obedecer, pero todo en el nuevo hombre es por el poder y la fe de Cristo. Aquí tenemos que ser bien claros, hermanos. No es que Dios nos está diciendo que no debamos obedecer. Sí, vamos a obedecer, pero en el poder y la fe de Cristo. Es en ese poder y en esa fe. Oír con fe es rendir nuestro corazón, nuestros pensamientos diariamente a la dependencia completa del poder de Dios. ¿A qué Dios nos está llamando? A una dependencia completa. A una dependencia total, mis hermanos. Él es digno para que nosotros confiemos. Porque al rendirnos entonces Dios producirá en nosotros el fruto de santificación, el fruto de santidad, el fruto de obediencia en nuestras vidas. Es un resultado de oír, es un resultado de depender. Hermanos, esforcémonos, sí. Dios le dice a Josué, esfuérzate, pero sé preciso en qué debes esforzarte. Esfuérzate en depender. Esfuérzate en confiar. Esfuérzate en quitar toda barrera que te impide oír. Lo demás
es un resultado y es un fruto. Tenemos como fruto la santificación. Las iglesias legalistas, ¿qué es lo que hacen? La santificación es una causa. Hay que santificar a la gente. No, mis hermanos, hay que depender de Cristo y su obra. Y la santificación es un resultado, es un fruto. Pero se necesita depender. Necesitamos depender. Mucha gente, en la verdad, yo a veces me río un poco porque unos nos catalogan de liberales. ¿Por qué? Porque hacemos el énfasis en la fe de Cristo para que la fe de Cristo produzca el fruto. No estamos obligando a la gente a ver, hazte así, vístete así, pórtate así. Y nos dicen somos liberales porque no hacemos el énfasis, no en el fruto, sino en la raíz. Otros nos llaman extremistas. Hermanos, se trata del extremo. Sí, soy extremista. Somos extremistas. Pero no de los liberales, no de los legalistas. Somos del extremo de la palabra. Queremos ser lo más bíblicos. Si tenemos un extremo, ¿cuál es ese extremo? Su palabra. Porque Él es confiable, Él es digno. Hermanos amados. Por lo tanto, hermanos, oír con fe es rendir nuestro corazón, nuestros pensamientos diariamente a la dependencia completa del poder de Dios, para que al rendirnos el fruto de santidad fluya. Todo en la vida del creyente es a partir de la fe de Cristo. Diariamente necesitas postrarte a Dios depositando tu confianza, no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él puede hacer. Cuando meditamos la palabra para ver a Cristo, memorizándola, visualizándola, declarándola verbalmente, poniéndola en nuestra boca, estamos llevando a cabo un ejercicio del Espíritu. Estamos aprendiendo. Y yo voy a estarle preguntando a usted, ¿estás meditando? Como pastor es la meditación. Memorizar, visualizar, personalizar la palabra. ¿Qué texto, qué palabra que salió de Dios memorizaste esta semana? ¿Qué guardaste, qué injertaste, qué implantaste esta semana? Hermanos, no me digas que se puede vivir sin implantar la palabra. Porque es la palabra implantada la que puede salvar nuestras vidas. La palabra implantada es la que va a producir el fruto, hermanos amados. Por lo tanto, al meditar la palabra de Cristo, estás diciéndole: Padre, pongo la palabra de Cristo en mis labios porque reconozco que solo tú puedes hacer la obra a través de mí. Al meditar en su palabra, estás poniendo la confianza en el poder de Dios y estás permitiendo al Espíritu Santo producir el fruto de Cristo. Hermanos, ¿cómo funciona? Cuando yo injerto la palabra. Ahora, pero el Señor me dice que debo meditar de día y de noche. Entonces, en la noche yo me acuesto memorizando la palabra. Ya me quedo dormido repitiendo lo que memoricé. Me levanto y vuelvo a poner la palabra en mi boca. Luego cuando voy en el camino, luego cuando hago un receso, estoy poniendo la palabra que memoricé la noche anterior en mi boca. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El Espíritu Santo toma esa palabra que yo estoy injertando, que yo ya he injertado por medio de la memorización, y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nosotros, un fruto en nosotros. Queremos el fruto de Dios sin el camino de Dios, y el camino de Dios es la meditación, es hacer el espacio para oír. El oír de la fe es producto de cuando yo he injertado la palabra. Entonces esa palabra que voy en el carro y voy repitiéndola, la pongo en mi boca. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu Santo empieza a enseñar a mi corazón. El Espíritu Santo empieza a hablar cosas que yo antes no veía. Ayer tuvimos una boda hermosísima, maravillosa. Una pareja de nuestra congregación se casó. Y estaba toda la fiesta y todo. Y un momento yo me senté en una sillita del pianista. El pianista estaba tocando de pie. Yo me cogí la silla y me senté un momento ahí. Y todo lo que había en mi corazón en ese momento, por causa de la palabra memorizada, es lo que salía de mi boca.
Yo estaba ahí y estaba la fiesta un rato y todos estábamos de alguna manera celebrando, cantando y todo. Pero yo un momento me senté allí y solamente, literalmente, lágrimas salían de mis ojos. Señor, es seguro confiar en tu amor fiel. Señor, es seguro abandonarme en tus brazos. Señor, yo podría no entender las situaciones, yo podría, Señor, tantas cosas, pero Señor, yo decido confiar en ti. Decido confiar en quién eres tú, Señor. Tú eres digno. Y sabes qué, Señor, no te lo digo con tristeza, te lo digo con felicidad. Tú eres fiel, tú eres digno. Pero todo eso, ¿a partir de qué? De una palabra memorizada que he estado memorizando. Llevo 2 semanas en esa palabra y no me salgo de ahí, no me voy a salir de ahí, porque no quiero ser como el terreno en Pedregales. El terreno en Pedregales, la raíz solo llega a poquita profundidad. ¿Cuál es la enseñanza? Creyentes que toman poquito tiempo. A ver, la palabra, ya, vamos, siguiente, ¿qué sigue? No profundizó la raíz y por eso esa planta no es firme, estable. Profundizar, raíz profunda, es el tiempo que me quedo en la palabra. Repito, raíz profunda es el tiempo que permanezco en la palabra. ¿Cuál es la palabra que estás meditando? Que le está dando el espacio a Dios para que el Espíritu Santo haga la obra que tú no puedes hacer. ¿Cuál es la palabra, hermano? No es por molestarte, no es por ser cargoso contigo, no, es porque el fruto de Dios se ha visto en ti. Es para que tu vida sea de evidencia y entremos en el reposo de Dios. Hermanos amados, mire lo que hace la memorización. Mientras yo meditaba en Mateo 13 semanas atrás, cuando hablábamos de los terrenos, hablamos que las parábolas no son Jesús queriendo ser un buen maestro para ilustrar a la gente mejor. No, las parábolas son un juicio, porque las parábolas, Jesús esconde en las parábolas el mensaje para que no lo entiendan los que no quieren ser diligentes. Pero a los discípulos no les habla en parábolas, a los discípulos siempre les habla claro y directo. Al que quiere entender, Dios sí le explica claro. Yo cogí la parábola del sembrador y la estaba memorizando, injertando, y vi algo que no había visto antes. Mire cómo es. Esto no lo leí en ningún libro, pero vino así. Dice, el sembrador salió a sembrar y una primera parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la arrebataron. Luego, cuando Jesús explica este misterio, dice que estas personas son las que oyen la palabra, no hacen diligencia para entender la palabra. Entonces viene el diablo y la arrebata. Inmediatamente un impulso. Creyentes que no son diligentes en entender la palabra le están dando de comer al diablo. La palabra que no se entiende es comida del diablo. Los creyentes, al no dedicarnos a entender la palabra, lo estamos alimentando al que sabemos. El diablo, ¿qué quiere decir eso? El diablo se fortalece con un corazón que no entiende la palabra. Qué tremendo. Palabra no entendida, alimento de Satanás. ¿Lo había visto? Cada vez que yo no me dedico a entender la palabra, el diablo es fortalecido. Eso explica por qué muchos hoy son derrotados por el enemigo. Fácilmente, porque no echaron raíz, no dedicaron diligencia a entender la palabra de Dios. Hermanos, es crucial. Es vital. Ahora, ¿cómo viene eso? En la medida en que yo injerte la palabra. Yo estoy haciendo el oír de la fe.
Hermanos, diariamente necesitas postrarte a Dios depositando tu confianza, no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Él hace. Hermanos amados, necesitamos el oír de la fe, disponer nuestros sentidos espirituales para permitir la gracia y el poder de Dios obrando en nosotros lo que solo Él puede producir. Gálatas 3, versículo 1, les dije que vayan hacia allá. Vamos a ver la reprensión. Vamos a ver esa reprensión. Fuerte el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos. La palabra es más fuerte. La palabra es más. Oh Gálatas hechizados, embrujados. Eso es lo que les está diciendo. ¿Qué le dije? Cuando yo no me dedico a permanecer en la palabra, el enemigo gana terreno. Y mire cómo le dice Pablo, Gálatas insensatos. Ahí está. ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién los engañó por arte de magia? ¿Quién los embrujó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. ¿Qué mensaje trajimos? Dice Pablo. ¿No fue a Jesucristo crucificado? La obra de la cruz, la obra terminada, Centro Familiar Cristiano, Ciudad de la Verdad. ¿Cuál es el mensaje que has recibido? ¿No es el mensaje de Cristo y su cruz? Cristo lo que Él hizo, Cristo lo que Él logró, Cristo lo que Él pagó, Cristo como Él sustituyó, tomando nuestra naturaleza, matándonos para resucitar un nuevo hombre en nosotros, una nueva mujer. ¿Acaso no fuese el mensaje que se les predicó? Le está diciendo Pablo. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A ver, ¿ustedes recibieron el Espíritu? ¿Acaso porque las obras de la ley las pudieron cumplir? En otras palabras, para traducirlo, porque muchos quizás no logran ver la figura aquí. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque se portaron bien? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque eran dignos? ¿Ustedes acaso recibieron el Espíritu Santo porque dieron la talla? No, mis hermanos, el Espíritu Santo no lo recibimos por buen comportamiento, lo recibimos por el oír con fe. El Espíritu Santo no se lo recibe por un buen pasado o un buen récord. El Espíritu Santo lo hemos recibido porque oímos con fe. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Como se lee originalmente es, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ustedes creen que van a ser perfeccionados por los esfuerzos de la carne? ¿Qué nos perfecciona? Eso es tremendo. Si mi salvación fue por el poder del Espíritu, entonces por el poder del Espíritu voy a madurar. La misma fe, el mismo poder que te salvó es el mismo poder de Dios que te va a santificar. Hermanos, no es nuestro esfuerzo propio, no es nuestra obediencia a las obras de la ley, es por el oír con fe. Si el Espíritu nos salvó, si el Espíritu nos resucitó, es el Espíritu el que nos va a santificar en dependencia completa de Él. No es de otra manera, no es de otra forma, Iglesia Santa de Dios. Miren lo que ahora les dice Pablo. Pablo llega a poner en tela de duda que ellos verdaderamente sean salvos. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. En otras palabras, como que estoy llegando a pensar que fue vana la profesión de fe que hicieron ustedes. Parece que no han creído. Verso 5, vuelve a ser enfático. Aquel pues que os suministra el Espíritu
que hace milagro entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando Dios hace un milagro entre nosotros, ¿lo hace por qué? ¿Por mi esfuerzo? ¿Porque yo me porté bien? Dios lo hace porque hemos oído con fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero hermanos, por gracia sois sanos por medio de la fe. Por gracia sois libres por medio de la fe. Por gracia son levantados por medio de la fe. Por gracia son redimidos por medio de la fe. Por gracia tus finanzas son sanas por medio de la fe. Por gracia tu salud es por medio de la fe. Hermanos, en el Evangelio todo es por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Si fui salvo por el Espíritu, soy santificado por el Espíritu. Por lo tanto, si el Espíritu es el que nos santifica, yo voy a hacer la diligencia de depender. Eso es todo lo que tengo que hacer. Yo voy a depender del poder del Espíritu de Dios para que Él lo haga. Hermanos, jóvenes, esto es importante. Así, verso 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Abraham se portó bien? Déjeme decirle que no. Abraham se portó mal. Pero ¿qué hizo Abraham? Creyó y le fue contado como justicia. Mintió diciendo que no era su esposa, era su hermana. Se adelantó a la promesa, allegándose a la sierva de su esposa, por permiso de su esposa, por supuesto, pero aún así retrasó los planes de Dios, entorpeció lo que Dios quería hacer. Hermanos amados, Abraham no fue justificado por sus obras, Abraham fue justificado por la fe. Creyó Abraham y esa fe le fue contada como justicia. Hermanos, ¿a qué nos llama Dios? A vivir la vida de fe. ¿A qué nos llama Dios siendo precisos? A una dependencia del Espíritu. El oír con fe. Hermano, si naciste de nuevo, debes saber que recibiste el Espíritu de Dios por oír de fe. Nadie recibe el Espíritu de Dios por esfuerzo propio o porque lo merecía gracias a su buen comportamiento. No, es por la fe de Cristo que recibimos el más grande regalo, su presencia morando en nosotros. La salvación, el milagro de la salvación es una obra del Espíritu. Si Dios inició su obra en nosotros por el Espíritu, entonces nuestra madurez y crecimiento es en la dependencia del Espíritu. Ningún esfuerzo humano, ningún logro, ningún comportamiento, ninguna obra de la ley nos hizo ni nos hará receptores del Espíritu. Porque lo único que atrae el poder del Espíritu es la obediencia basada en el oír de la fe, pero lo contrario es la carne. Yo puedo obedecer a Dios. No, ten cuidado con eso. Yo puedo obedecer a Dios. No. Mejor, yo no puedo obedecer a Dios, pero dependo del poder del Espíritu para que Él produzca la obediencia en mí. Hermanos, sin dependencia del Espíritu es carne. Carne. Dios detesta lo que es de la carne. Vivir de esa manera es haber creído en vano. Significa que si yo sigo viviendo así, estaré dando evidencia que nunca creí verdaderamente. Hermanos, entendamos, Dios nos está llamando a una dependencia completa de Él. La vida es una dependencia de Cristo. La vida es conocerle. ¿Qué es vida eterna? Es una relación con una persona. Es conocerle, amarle. Todo lo demás caerá en su propio lugar. Abraham fue justificado porque tuvo oír de fe, creyó a Dios, así fue justificado. Fue a Abraham y a su simiente a quienes se les dio la promesa de bendición. Abraham creyó y fue por ese acto que se le adjudicó justicia. Abraham, ¿qué hizo? Padre, yo creo que lo que tú me has dicho. Y Dios le adjudicó justicia. Justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es por la fe, es por la confianza. Hermanos,
Si la promesa de bendición es para la descendencia de Abraham, entonces sus descendientes, los hijos de Abraham, ¿quiénes son? Los que oyen con fe como Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son la simiente de Abraham? ¿Los judíos de sangre? No, mis hermanos. La simiente de Abraham son todos los que, como el creyente Abraham, ejercitan la fe. Es por la fe. Yo me levanto el lunes, tú te levantas el lunes. Padre, nos disponemos en tus manos. Es por la fe que el justo vivirá. ¿Cómo es nuestra vida? Es una vida de fe, es una dependencia de Dios. Qué hermoso. Hermanos, ni un solo gramo de justificación puede ser ganado por obras. Sí, pastor, la mayor parte de mi justicia la recibiré de Dios por fe, pero un poquito la recibo por obras. No, ni un gramo de justificación es por obras. Es por dependencia de Dios. Ser declarados justos es por causa de la fe. Verso 8, y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Buenas nuevas, evangelio. El evangelio se le anunció a Abraham, diciendo, ¿cuál es el evangelio? Aquí tenemos un resumen del evangelio. En ti serán benditas todas las naciones. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas. En ti serán benditas las naciones, las familias de la tierra. Ahí está el evangelio. Hermanos amados, entonces, a todos los que son de Abraham les pertenece la promesa. ¿Quiénes son de Abraham? Los que oyen con fe. No por esfuerzo propio, es por una dependencia. Hermanos, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos esa promesa? Depender, oír con fe, depender de Dios. Hermanos amados, es todo lo que necesitamos para ser bendecidos con el creyente Abraham. ¿Tú sabes que Abraham fue muy bendecido? ¿Y tú sabes que en Abraham son bendecidas las familias? Quiere decir que los que oyen de fe son bendición a las familias de la tierra. ¿Y qué es ser bendición? Porque hay que ser precisos con la bendición. Que Cristo es visto. Que cuando la gente ve tu vida, ve a Cristo. Mira, hermano, cuando Diego es en una conversación, en una ministración, no sucede nada. Pero cuando Cristo es, hermanos, yo veo a Cristo cambiar vidas, veo a Cristo cambiar rostros, veo a Cristo cambiar familias. Todo porque hermanos, sabemos que en nosotros mismos no hay ninguna competencia. Es vernos cada día insuficientes. Padre, yo no puedo hacer nada, pero es tu poder, Señor. Dependo. Estás atravesando problemas, yo no sé de qué tipo, financieros, salud, matrimonio. Hermano, el oír de fe es lo que traerá la bendición de Dios. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. Hermanos amados, ese es el llamado que Dios nos hace, porque todos los que son, aquí viene la contraposición, verso 10, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Wow. Todos los del esfuerzo propio están bajo maldición. Ay. Pues escrito está, ¿qué dice la misma ley? La ley del esfuerzo, ¿qué dice? Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, si te vas a esforzar con tus fuerzas para alcanzar
justificación para tú ganar la vida. Otra forma de decirlo esto en nuestro contexto para que se entienda: todos aquellos que creen que ganan la vida con sus fuerzas. Tú no ganas la vida con tus fuerzas. Tú estás en esa ley, hermano. Dios te guarde de eso. Maldito, dice, todo el que no permanece en todas las cosas de la ley, porque no es por esfuerzo mío. Hubo uno que se esforzó perfectamente y fue perfeccionado hasta el sufrimiento. Fue perfeccionado en la obediencia, y ese es Cristo. Ya, hermanos, mire, ningún hombre ha podido esforzarse como Él se esforzó. Él ya se esforzó una vez y para siempre. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Mi limitada fuerza, mi limitada fe, mi limitada capacidad, la pongo en la capacidad de otro. Mi fuerza me alcanza solo para una cosa. Mi fe me alcanza solo para una cosa. Mi fe me alcanza para salir corriendo y abandonarme en sus brazos. Y ahora Él haga todo lo que Él solo puede hacer. Gloria a Dios. Hermanos, ese es el llamado que Dios nos hace. Abraham fue justificado por la fe. Las familias son justificadas por la fe. Las buenas nuevas, el evangelio, es el anuncio y la justificación a todo el que cree. La bendición de Dios es hecha efectiva a los que son de la fe, pero lo contrario a la fe son las obras de la ley, el esfuerzo personal. El que basa su aceptación por parte de Dios en función del logro según la ley está bajo maldición. Por ley nadie puede ser justificado, por ley nadie podrá vivir. Verso 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Hermanos, para definirlo y zafarnos de toda definición incorrecta, ¿qué es fe? Es una confianza, una dependencia en que Dios es seguro. Hermanos, oído espiritual, oír con fe, es involucrarme con todo mi ser a escuchar a Dios. Incredulidad es una negativa a disponer el corazón para confiar en Él. Quiero definir algo. Incredulidad no es una incapacidad de creer, sino una negativa a rendirnos a Dios. ¿Qué es incredulidad? Yo no puedo creer, pastor. No. Es una negativa a creer que Dios es confiable. Hermanos, Dios te habla, pero tú dudas. ¿Será? ¿Será que eso funciona? ¿Será que eso trabaja para mí, pastor? Bueno, no te habla el pastor. Estamos viendo que es Dios por medio de las Escrituras hablándonos. Entonces, el pastor Diego no es digno de tu confianza, absolutamente. Pero Dios, a diferencia del pastor Diego, sí es digno de confianza. Créele a Dios. Hermanos, la incredulidad, escúcheme, es oponernos a la fe. No es que yo no puedo creer, pastor. No, incredulidad es resisto a la fe, resisto a depender de Dios, resisto. Dios está hablando y yo me resisto a Él. La dureza de corazón es hacer a Dios mentiroso. Cuando yo no dependo, tú crees que no pasa nada. No, ¿sabes? Le estás dando un mensaje a Dios. Dios, eres mentiroso cuando yo no dependo. Por eso la incredulidad es un pecado serio. Cuando yo no dependo, le digo, Dios, tú no eres digno. Yo lo puedo hacer mejor que lo que tú dices, que lo que tu palabra, tus mandamientos dicen. Por eso Dios se enoja.
con la incredulidad. Wow, esto es serio. Spurgeon decía esto: escucha, incrédulo, tú has dicho, no puedo creer, pero sería más honesto si dijeras, yo no creeré. Ahí radica el mal. Tu incredulidad es tu culpa, no tu desgracia. En otras palabras, tu incredulidad no es una consecuencia, tu incredulidad es tu responsabilidad. Tú has decidido no creer a Dios fiel en su palabra. Es una enfermedad, pero también es un crimen al mismo tiempo. Sí, la incredulidad es una enfermedad del corazón, pero no lo dejes como enfermedad, porque si no, entonces tú eres una víctima. La incredulidad es un crimen contra Dios. Es una fuente terrible de miseria para ti. Continúa Spurgeon diciendo, pero es merecida, ya que es una ofensa atroz contra el Dios de la verdad. Quiere decir que el corazón que no depende se hace más duro, se hace más resistente. Ese es el juicio de Dios contra el crimen de cerrar mi oído a escuchar y obedecer y vivir por la fe, por el poder de Dios. Es una enfermedad, pero al mismo tiempo es una iniquidad. Tengamos cuidado con eso, iglesia. Por algunos domingos vine con esta serie sobre el escuchar, el oír. Si el Señor nos da la gracia, podremos profundizar más. Padre, nos ponemos de acuerdo contigo, Señor. Tú eres digno. Tú eres confiable. Tú eres Dios. Enséñanos a depender de ti, Señor. Enséñanos a oír con un corazón sensible. Enséñanos a mirarte con una visión y escucharte con un oído de fe. Tú eres digno. El mundo apaga nuestros sentidos. Las riquezas, los afanes, el dinero, todas esas cosas enfrían nuestra sensibilidad para ti, Señor. Guárdanos, Dios. Haznos sensibles a ti. Los problemas nos hacen insensibles. Pensamos más en problemas que en ti, Señor. Haznos sensibles de corazón a tu palabra. Señor, danos el oír de fe. A ellos no les aprovechó porque la palabra, el oír de ellos a la palabra no fue acompañado de fe. No les aprovechó y perdieron el reposo. Señor, ¿qué palabra tú quieres dar a cada uno de tus hijos aquí y a los que están viendo la grabación? ¿Qué palabra que tú estás hablando y necesitamos, Señor, escuchar y rendirnos, Dios? Haznos sensibles, Dios. Haznos sensibles a tu carácter, a quién eres tú, tu grandeza, tu poder, que no hay demonio, que no hay enfermedad, que no hay situación, absolutamente solo eres tú, Señor. Fuimos creados para ti, Señor. No fuimos creados para demonios, para diablo, para Satanás. Fuimos creados para ti, Señor. Pero cuando el corazón se endurece, somos alimento de las aves, esto es, de los demonios. Señor, esta palabra corre un riesgo hoy. Que salgas de aquí
y la ignores, entonces esta palabra se convertirá en comida y alimento de demonios. O esta palabra, si va acompañada de fe, llevará un fruto, llevará un resultado, una evidencia, un fruto de santificación, un fruto para amar como Cristo ama, con el amor de Cristo, para bendecir con la bendición de Cristo, para edificar a otros con el poder de Cristo. Ese será el fruto. La gente verá a Cristo. Señor, aquí estamos, Jesús. Enséñanos el valor de la congregación, porque es estimularnos unos a otros en la fe. Aquí estamos, Cristo. Nos humillamos, nos rendimos, nos postramos porque tú eres nuestro hacedor. Somos el pueblo de tu pastoreo, somos las ovejas de tu mano. Tú eres grande, Dios, y tú estás buscando nuestra dependencia. El justo por la fe vivirá.